Bueno, vamos ya con la clase, la ampliación de la clase. Ya hemos visto en el libro esta lección número 5 que dice Dios es espíritu. Y ahora pues vamos a hacer esta pequeña ampliación, también un resumen de lo que hicimos otras semanas. Y por supuesto el tema de todas estas clases, el libro se llama Conociendo al Dios vivo, pero lo hemos llamado, o los teólogos llaman a esta parte del estudio de la teología, lo llaman teología propia. Y como hemos dicho ya otras veces, es porque propiamente ahora estamos hablando sobre Dios. La palabra teología es el conocimiento sobre Dios, y aunque hay otras cosas que se estudian en la teología, pero ahora mismo estamos estudiando sobre cómo es Dios. Entonces eso es lo que estamos. Hemos estado viendo sobre la Trinidad y lo repaso aquí, estas tres verdades bíblicas esenciales que vimos sobre la Trinidad. Y son estas tres: que Dios es tres personas, que cada persona es plenamente Dios y que hay solo un Dios. Y esas son cosas básicas que tenemos que acordarnos, que tenemos que saber, y aunque como dijimos, la Trinidad es algo que excede a nuestra mente, tenemos unos límites nosotros, Dios no tiene ningún límite, Él es Dios, y aunque la Trinidad pueda exceder, o esta doctrina pueda exceder todo lo que podamos pensar, pero aún así debemos de creer y entender también estas verdades básicas que nos da la palabra de Dios. Que tenemos que saber, Dios no es tres seres distintos o tres dioses, tampoco es una sola persona que se manifiesta o se revela de diferentes maneras o modos, eso es una herejía antigua que se llamaba el modalismo, sino que es un solo Dios en tres personas, una sola naturaleza o esencia divina, y estas tres personas moran en perfecta igualdad y unidad. Así que eso es algo muy importante, estas tres verdades. Después vimos en el libro aparecen algunas implicaciones sobre la Trinidad que quería un poco mencionarlas en este día. Una de las implicaciones es que la Trinidad nos enseña que Dios es relacional. Dios no es que cuando creó al hombre, entonces se comenzó a relacionar con alguien nunca antes había relacionado. No. Dios ha existido por toda la eternidad en una relación perfecta de unidad y amor entre las personas de la Trinidad. Ya existía esa relación entre estas personas de la Trinidad. Y lo especial y lo magnífico es que el creyente, nosotros, el Hijo de Dios, es invitado a entrar a esa relación tan especial a través de nuestra unión con Cristo. El creyente está unido a Cristo y así entra en esta relación tan especial que ha existido por siempre entre las personas de la Trinidad. Otra implicación de la Trinidad es que nos enseña que Dios no tiene ninguna necesidad. Y esta es una verdad muy importante. Dios no necesita algo. Muchos en el mundo, e incluso en el mundo evangélico de hoy, a veces hablan cosas como, mira, Dios te necesita, Dios no puede vivir sin ti. Pues no, eso es falso. Dios sí puede vivir sin ti. Dios no nos creó porque como que le faltaba algo en su ser. No, Él es un ser que está completamente completo y satisfecho. Valga la redundancia, completamente completo. Así está Dios. Y Dios no creó el universo porque lo necesitaba, sino que Él creó el universo pues para su gloria. O la Biblia dice por la superabundancia que Él tiene. Y eso más que nada, pues en pocas palabras nos diría que es porque a Dios le sobraba tanto que Él decidió crear este mundo para su gloria. Otra implicación de la Trinidad es que nos enseña que Dios es amor y que el amor es un atributo eterno de Dios. No es algo que comenzó en la creación. Hay gente incluso ahora que dice, ay, Dios creó el mundo porque necesitaba a alguien a quien amar. No, Dios no creó el mundo porque quería amar a alguien, nunca había amado a nadie. No. Dios creó el mundo para su gloria, como hemos dicho, y siempre ha habido un perfecto amor entre las tres personas de la Trinidad. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Padre ama al Hijo y al Espíritu, y el Espíritu ama al Hijo y al Padre, así es. También la Trinidad nos enseña que nuestra salvación es obra de Dios, del Dios Trino. El Padre planea nuestra salvación, gobierna todo lo que ocurre. El Hijo es el que se encarnó, el que ejecutó ese plan de salvación. El Hijo es el que dio su vida en la cruz, en el Calvario.
Y el Espíritu es el que aplica esa redención que el Hijo ha comprado, Él la aplica a nuestra vida. Él nos convence de pecado, Él nos da nueva vida, nos regenera, Él viene a morar con nosotros. Cada persona de la Trinidad tiene una parte muy importante en la obra de salvación. Pero ninguna de esas partes contradice la otra. También la Trinidad es un modelo para nuestras relaciones humanas. Son tres personas que moran juntas en igualdad y unidad, pero con diferentes roles y funciones. El Hijo se somete al Padre. El Padre, no leemos que el Padre se someta al Hijo, sino que el Hijo se somete al Padre. El Espíritu es enviado por el Padre y por el Hijo. No leemos que el Padre sea enviado, sino que es el Espíritu el que es enviado por el Padre y por el Hijo. O sea, están en perfecta igualdad, pero cada uno con funciones diferentes. Y en las relaciones que nosotros tenemos, tanto en la Iglesia, funciona así. En la Iglesia Dios ha establecido ancianos, diáconos y los miembros de la Iglesia, y son todos iguales delante de Dios. Debe haber esa igualdad, pero con roles distintos. En el matrimonio es igual, en la familia es igual y en el trabajo también debería ser igual. Estas son implicaciones que nos enseña la doctrina de la Trinidad. Ahora, pasamos de la lección 3 y 4 a la lección que hemos estado viendo hoy sobre que Dios es Espíritu, la lección 5. Y en las preguntas y respuestas del Catecismo Menor de Westminster, cuando se dice ¿qué es Dios? Pues esta es la respuesta. Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Y es esa primera palabra, esa primera parte, Dios es Espíritu, que es tan importante que nos demos cuenta de esta realidad. La Biblia no nos da una definición completa sobre Dios. Lo más cercano que podemos encontrar en la Escritura, pues son las palabras de Cristo, esas palabras que hemos visto en la lección, de Cristo a la mujer samaritana en Juan 4:24, cuando Cristo dijo, Dios es Espíritu. Y en una palabra eso es lo que Dios es. No dice Dios es un espíritu, dice Dios es Espíritu. Y eso encierra muchas verdades, algunas como las que tenemos ahí, que hemos visto en el libro. Eso significa que Dios no es material, que Dios no es corporal, que no tiene un cuerpo humano como nosotros. Hemos visto ya que cuando se le asignan esas, a veces a Dios, partes humanas como un brazo o sus ojos o sus dedos o su mano, esas son expresiones antropomórficas o expresiones literarias que son para que nosotros entendamos cómo es Dios. Pero no tenemos que entender como que Dios tiene todo eso, o incluso en otras ocasiones que habla de las alas, bajo sus alas estaremos seguros, no tenemos que entender como que Dios tenga alas. Entonces, al pensar que Dios es espíritu, también tenemos que llevar cuidado de pensar que Dios es como un fantasma o algo así tenue o etéreo o algo así. No, lo que significa es que Dios no es material, que en su esencia no es material. Ahora, aunque no sea material, Dios es totalmente real. No pensemos que aquello que no es material, que no existe. Eso es el materialismo que tanto abunda en nuestro mundo de hoy en día. Si no lo veo, no lo creo. Si no lo veo, no existe. No, nosotros creemos en un Dios invisible. No lo vemos, es verdad, pero sabemos, estamos seguros de que es un Dios real. Ahora, el ser humano sí que tenemos un cuerpo humano. También tenemos una parte espiritual. Nosotros somos visibles, tenemos límites físicos, Dios no. Y ya veremos en otro momento, quizá dentro de unos años, cuando estudiemos cómo es el hombre, pero nosotros como seres humanos tenemos una parte espiritual y una parte física. Tenemos cuerpo y alma. Algunos hacen una diferencia entre la parte espiritual y dicen espíritu y alma, así que dicen el hombre consta de cuerpo, alma y espíritu, pero sea como fuere, el hombre tiene una parte material y una parte espiritual. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Pues que el alma se separa del cuerpo. Eso es lo que es la muerte. El cuerpo vuelve al polvo, esperando el día de la resurrección, y el alma pues va a uno de los dos lugares, o el cielo o el infierno. Y eso es como somos nosotros, pero Dios no es así. Dios no tiene un cuerpo humano. Dios no es material. Dios es espíritu. Y pues la consecuencia de que Dios sea espíritu es que Dios también es invisible. Nadie nunca ha visto a Dios. Ni nadie puede ver a Dios. Lo hemos visto en esos textos de Primera de Timoteo. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, si Dios no se puede ver, si Dios es invisible, ¿qué pasa cuando la Biblia nos dice que personas vieron a Dios?
Pues el autor del libro, quizá lo habéis leído en una de esas notas, dice que muchas de estas ocasiones deben ser interpretadas como visiones o representaciones simbólicas de una realidad espiritual. Y es verdad que en ocasiones lo eran, pudieran ser visiones. Pero pienso también que en muchas ocasiones, más en el Antiguo Testamento, cuando se habla de que alguien viera a Dios, en muchas ocasiones estaban viendo al Hijo de Dios. Y podríamos llamar esto, los teólogos lo han llamado, una preencarnación del Hijo de Dios. Que Cristo, por supuesto, Él se encarnó hace 2000 años, pero antes de eso incluso hubo distintas veces que Él se preencarnó, eso significa antes de encarnarse, se preencarnó y apareció en el Antiguo Testamento con un cuerpo para que pudiera ser visto. Sabemos que Él es la imagen del Dios invisible. Por ejemplo, en Génesis 3, después del pecado de Adán y Eva, se nos dice ahí que ellos oyeron la voz de Dios y que Dios les habló. Pudiéramos preguntarnos, ¿y cómo sería eso? Pues pudiera ser que solo escucharan una voz, quizá algo de luz, pero solo escucharan una voz y ya está. Pero después se nos dice que Dios les hizo túnicas de pieles y que Dios los vistió. Así que aquí tenemos algo que, al imaginarnos, quizás sí que podían ver una presencia de alguien allí. No sabemos exactamente cómo sería, pero para mí implica que quizás allí en el mismo, justo después del pecado del hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, se preencarnó, se encarnó antes de su encarnación, ya desde el principio. Tenemos ahí una preencarnación, quizás, en el mismo Génesis 3, o después en Isaías 6.1. En Isaías 6.1 vemos que dice Isaías, vi al Señor, y vio allí al Señor. Sabemos que Cristo es la imagen del Dios invisible y que Dios es invisible. Entonces, seguramente a quien vio Isaías es una preencarnación del Hijo de Dios, una preencarnación de Cristo. Después, muchas veces cuando aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento y se nos dice que la gente se postra delante de él, y sabemos que no nos tenemos que postrar o arrodillar delante de ángeles, y gente lo trata como Dios. Así que no puede ser otro que el Hijo de Dios preencarnándose en el Antiguo Testamento. Dios es invisible, pero se ha dado a revelar a través de Cristo. Ahora, implicaciones de que Dios sea invisible o de que Dios es espíritu. Pues una muy grande es que Dios no vive en edificios humanos porque Él es espíritu. Eso es algo importante. Cuando venimos a la iglesia, no tenemos que pensar como que al atravesar las puertas de la iglesia, esto es algo especial porque aquí mora Dios y fuera no. Y por supuesto que Dios promete que Él estará donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, dijo Cristo. Y eso puede ser en el mismo local de la iglesia, sea lo bonito que sea, o si nos juntamos en el campo, o donde nos juntemos, donde haya cristianos que se reúnen en el nombre del Señor, ahí está Dios, ahí está Él. Pero no tenemos que pensar que Dios está contenido o confinado a un edificio. El mismo Salomón, cuando construyó ese precioso templo en Jerusalén, que tanto costó, le dijo a Dios, Dios, ¿cómo vas a habitar aquí? Si los cielos de los cielos no te pueden contener. Si el mismo universo es demasiado pequeño para ti. Ahora, en ciertas ocasiones en el Antiguo Testamento, Dios traía su gloria, su presencia especial al templo, al tabernáculo o demás. Ahora cada cristiano es templo del Espíritu Santo, pero no podemos pensar que Dios se le puede confinar o que Dios se le puede poner límites. No, para nada. Otra implicación es que Dios no debe ser adorado con imágenes, porque Él es espíritu, porque Dios no nos ha dado ninguna imagen de cómo Él es invisible. Así que no debemos adorarle con estatuas, ni efigies, ni templecitos, ni imágenes, ni nada así. E incluso cuando pensamos en Dios, en nuestra mente, tenemos que llevarnos cuidado de que no haya imágenes. Quizá es más difícil en nuestra mente, sí, pero saber que estamos adorando al Dios invisible. Ahora, lo que tenemos que quedarnos es que aunque Dios sea invisible, con lo que tenemos que quedarnos es que Cristo es, aunque Dios sea invisible, Cristo es el que nos muestra a Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible, porque Él es Dios. Él es, como hemos leído en distintos textos, Él es la expresión exacta de Dios, la representación exacta de Dios, la imagen del Dios invisible.
Ahora, lo que tenemos que llevar cuidado también con esto es que, como sabemos que Cristo es la imagen del Dios invisible, hay algunos que han llegado, incluso en el mundo evangélico, y han dicho, claro, si Cristo es la imagen del Dios invisible y Él es Dios, pues nosotros, que somos hechos a imagen de Dios, eso quiere decir que también tenemos algo de Dios, tenemos la esencia divina, como ya vimos un vídeo la semana pasada en cuanto a esto, de gente, incluso predicadores supuestamente evangélicos, que hablan de que como hay algo de divinidad en nosotros. Vimos también la enseñanza mormona, y ellos creen que Dios una vez tuvo un cuerpo humano. Eso es falso completamente. Dios es espíritu. Tampoco tenemos nosotros la esencia divina en nosotros mismos. Así que, ¿qué significa cuando se habla de que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios? No que seamos Dios para nada. No es lo mismo ser hecho a imagen y semejanza de Dios que ser como Cristo, la imagen del Dios invisible. Son dos mundos de diferencia. La doctrina reformada enseña que cuando la Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, significa que tenemos espiritualidad, que tendremos una inmortalidad futura. Es verdad que tuvimos un principio, pero nuestra alma es inmortal, no va a morir nunca. También que tenemos intelecto, como Dios, no el mismo intelecto, pero Él tiene intelecto y nosotros también tenemos un intelecto. El suyo es infinito, el nuestro es limitado, pero sí es verdad que tenemos intelecto, tenemos una voluntad, y también teníamos una justicia original de la que hemos caído, y también de que fuimos creados para tener dominio sobre todas las demás criaturas. Eso es algo con lo que puede explicarse la frase de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Quizá una ilustración que nos ayude a entenderlo es pues una ilustración en la que aparece la luna y el sol. La luna no tiene luz propia. Así nosotros, todas estas características que podemos tener, no es que vengan de nosotros, no salen de nosotros, sino que son reflejadas de Dios. Como la luna no tiene luz propia, sino que solamente refleja la luz del sol, así nosotros puede ser que reflejemos algunas características de Dios, pero no somos Dios. No son cualidades que salgan de nosotros. Por ejemplo, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser santos. Sed pues vosotros santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Pero la santidad no es que brote de nosotros por ser humanos, sino que la santidad está en Dios y podemos reflejarla. Y así ocurre también con otras cosas. Así que nos vamos a quedar aquí en cuanto a la imagen de Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible, y en cuanto a que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y eso es distinto. Lo dejamos aquí, ya la semana que viene estaremos estudiando la lección 6, que el Señor os bendiga.